Bienvenidos a Mente Abierta. Normalmente no nos ponemos a pensar en cosas simples como lo siguiente, pero deberíamos hacerlo. La antigüedad es cuestionable, por lo tanto este video trata sobre la cuestionable antigüedad de las estatuas antiguas, entre comillas. Creo que nuestra civilización no tiene idea de a quién pertenecen la mayoría de los bustos antiguos que se exhiben en varios museos y colecciones privadas. ¿Has pensado alguna vez en qué fuentes mágicas están utilizando los historiadores para poner un nombre a un rostro entre comillas? Sería bueno hacerlo. No aceptar ciegamente, este es el busto de Platón, entre comillas. Verificar por qué es Platón y no solo una cabeza de maniquí. Tenemos cientos de los llamados bustos, estatuas antiguas, de varios individuos. Se supone que tienen cerca de 2000 años. Algunos son mucho mayores. Cualquier museo que los albergue nos proporcionará algo similar a lo siguiente. Pongamos de ejemplo a Julio César. ¿Por qué este busto es Julio César? Este es el retrato de Tusculum, posiblemente la única escultura sobreviviente de César, realizada durante su vida, en el Museo Arqueológico de Turín, Italia. Es uno de los dos tipos principales de retratos de Julio César, siendo una de las copias del original de bronce. El busto está fechado entre los años 50 y 40 a.C. y se encuentra en la colección permanente del Museo de Antiquità en Turín, Italia. Está hecho de mármol de grano fino. El busto mide 33 centímetros de altura. Los rasgos faciales del retrato son consistentes con los de las monedas acuñadas en el último año de César. Particularmente en los denarios emitidos por Marcus Metius, la cabeza del busto se prolonga, formando una silla de montar que fue causada por la osificación prematura de César, de las suturas entre el hueso parietal y el temporal. El retrato también exhibe dolicocefalia. Según varios estudiosos, el retrato de Tusculum es el único retrato que existe de César realizado durante su vida. El retrato de Tusculum fue excavado por Lucien Bonaparte en 1825 en el Foro de Tusculum. Aunque no fue reconocido como un busto de César hasta que Mauricio Borda lo identificó en 1940, el retrato se exhibió en Louvre junto al busto de Arles. Hay 3 copias conocidas del busto en la abadía de Woburn y en colecciones privadas en Florencia y Roma. Aquí vemos los denarios emitidos por Marcus Metius. Estos denarios se utilizaron para identificar el busto anterior con Julio César. ¿Es en serio? Entonces tenemos 2 bustos principales de Julio César en Tusculum y Chiaramonti, y estas monedas para unirlos a todos. Veamos, ¿por qué no Napoleón? O Alejandro Magno. No sé si yo sea el único que está viendo aquí algunos problemas, pero esta es mi opinión. El primer busto de Julio César fue excavado por Lucien Bonaparte, un hermano menor de Napoleón Bonaparte, ¿verdad?
copia del original en bronce. Veo esta frase muy a menudo en la descripción de varios bustos o esculturas. ¿De dónde viene este conocimiento? Julio César murió en el 44 a.C. Su busto, supuestamente, fue descubierto entre comillas en 1825. Fue identificado como Julio César hasta 1940. Esta moneda, con la ayuda de algún galimatías científico, se utilizó para identificar el busto como el busto de Julio César. Ni siquiera estoy hablando de Julio César con este aspecto a principios del 1400. El hecho que hace 600 años la gente pudiera haber tenido una idea mucho mejor de cómo era Julio César solo puede ser eclipsado por una descarada mentira, según la cual solo supimos de la aparición de Julio César hasta 1925. Piensa en ello. Estos bustos pasaron 2000 años en tierra, o donde sea. No tienen inscripciones que indiquen que este busto indica a esta persona. No hay documentos que respalden estas frívolas identificaciones. Naturalmente, ¿cómo identificamos a todos los individuos representados en la llamada piedra antigua entre comillas? De acuerdo, los historiadores saben mejor. ¿Por qué cuestionarlos? ¿Por qué no los cuestionaríamos? De hecho, hagámoslo. ¿Quién soy? Sócrates. Sócrates del 400 a.C. al 399 a.C. Una cabeza de mármol en Louvre. ¿Cómo sabemos que es Sócrates? Platón. Copia romana de un busto del retrato de Silanión para la Academia de Atenas, 370 a.C. ¿Cómo sabemos que este es Platón? Homero. Homero del 800 a.C. al 701 a.C. Busto romano de Homero del siglo II después de Cristo, representado con iconografía tradicional, basado en un original griego que data del periodo helenístico. ¿Cómo sabemos que es Homero? Esta lista podría ser interminable. En lo que respecta a estos tres individuos que vivieron hace unos 2400, 2300, 2800 años, puedo apostar a que todos estos bustos anteriores ni siquiera fueron descubiertos entre comillas hasta al menos 2000 años después de que dichos individuos supuestamente murieron. Durante miles de años no hubo información. ¿Cómo sabemos a quién se supone que representan estos bustos? Ojalá algún día alguien pudiera escribir algo sobre Pollo Bracciolini. Fue la primera persona que hacia 1418 nos dio la antigüedad. No estoy diciendo que lo hizo por su cuenta, pero su nombre se adjunta como ningún otro. Antes de sus descubrimientos entre comillas de las llamadas copias entre comillas de los originales, de 1500 a 2500 años, este mundo no tenía idea de las cosas como la antigua Grecia y etc. La otra persona a quien agradecer sería Marsilio Ficino. Creo que por las razones de reemplazar la verdadera historia de este mundo, se nos está imponiendo la antigüedad entre comillas. El adoctrinamiento de estos bustos podría estar destinado a fortalecer la posición original, uniendo caras a estos hombres. El mundo tiene que conocer a sus héroes. Las obras, es decir, la Odisea, claramente existen. La pregunta aquí es cuándo se crearon realmente. ¿Hace unos 2000 años o solo alrededor del siglo XV? ¿Tendría eso alguna diferencia para nosotros como civilización? Creo que lo tendría. Verifica y verifica 2 veces, y lo más importante, pregunta y verifica por ti mismo. Quizás deberíamos cambiar la palabra entrenamiento por historia.
Sin historia carecerían de conocimiento. Sin conocimiento les faltaría confianza. Sin confianza les faltaría la victoria. Creí que aportaría mis 10 centavos con esto, visto como si incluyéramos a algunos de los padres fundadores de la filosofía, que por mi parte admiro la filosofía. Es la forma más pura, pero las palabras se pueden manipular, como los nombres o los bustos. La vida no examinada no vale la pena vivir. Sócrates. Esto es algo que es parte integral de la existencia, la clave de la felicidad, una experiencia virtuosa examinada. El método socrático, también podría llamarse el método deductivo entre comillas, para mí es inimitable. Eso no significa que la historia detrás de Sócrates sea correcta, o si alguna vez fue una persona real, entre comillas. Siempre me ha gustado la forma en que lo retratan, pero parece muy sospechoso que no haya escrito nada, entre comillas. Qué extraño. Algo me dice que los quemadores de libros podrían haber tenido algo que ver con eso. No me sorprendería que los fundamentos de la lógica, como el cuestionamiento socrático, por ejemplo, fueran simplemente robados del antiguo mundo y regurgitados a nuestra existencia moderna. ¿Quién sabe? Después del próximo reinicio, Elon Musk podría ser considerado responsable del socrático método. Imagínatelo, el método Musk. Parece curioso cómo todos los estudiantes de Sócrates parecen escribir solo sobre el hombre llamado Sócrates. Sin embargo, él mismo no escribió nada. Cuando se trata de buscar imágenes de Sócrates, ese mismo busto siempre parece levantar la cabeza. Parece ridículo que un busto pueda durar más de 2000 años para garantizar que tenemos la imagen del hombre, pero que sus obras sean inexistentes. Consideramos una serie de diálogos escritos por Platón como fuente principal de comprensión de Sócrates. Platón, alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles, comparte perspectivas sobre su maestro en varias obras, entre ellas los 4 diálogos de juicio y muerte de Sócrates. Platón fue capaz de crear un Sócrates de su propio diseño, según la interpretación y la imaginación. En Fedro, Platón da su vida a un Sócrates que dice que escribir es inhumano, pretendiendo establecer fuera de la mente lo que en realidad solo puede estar en la mente, entre comillas. Nuestra línea de tiempo está muy lejos. Honestamente, ni siquiera trato de poner las cosas en orden cuando se trata de ciertos individuos históricos, más aún si en realidad fueron los procesos de pensamiento originales de esas personas los que permitieron que estas grandes preguntas, procesos, se materializaran. Lo más importante es comprender los conceptos reales de dichos pensamientos y cosas y cómo aplicarlos de manera práctica. Todo lo que sabemos son cosas que se pueden probar utilizando la experiencia de primera mano y la demostración práctica. Todo lo demás se puede manipular y tergiversar para que se ajuste a ciertas narrativas. Es por eso que la historia nos atrae tanto. Ninguna de ellas puede ser realmente probada o refutada. Nos lo pasamos muy bien entendiendo lo que no es, pero no tan bien entendiendo lo que es. Julio César ha existido. Hay inscripciones en diferentes partes. Muestran un mismo espíritu y cultura. No es posible que todas estas inscripciones sean falsificaciones. Las monedas son diferentes, muchas monedas son falsas. No sabemos nada sobre Julio César, qué era y quién era. Lo que pensamos saber de él a través de sus propios escritos, Suetonio, Dio Cassius, Plutarco, había sido fabricado en el Renacimiento. Aquí es donde interviene Poggio Bracciolini, entre otros. Y en el nivel más profundo de estos textos, en el capítulo sobre Divus Julius de Suetonius, entre comillas, parece que Julius tiene la forma de un ser mítico cubierto por un dios. Es decir,
El tema de los bustos con antigüedad falsa, el no saber si es un Julio César de verdad, no cuestiona su existencia, pero sí cuestiona la forma en que se veía su rostro y hasta cierto punto el marco temporal de su existencia. También tenemos a Gaius Marius, el tío de Julio César. ¿Cómo sabemos que es su tío? Podría ser cualquier tipo que encargara a un artista que hiciera su retrato en mármol. Nunca se explica cómo conocemos las identidades de estas personas. Por ejemplo, ¿qué tan recientemente Pompeya fue enterrada por el Vesubio? Entre comillas. La pregunta aquí permanece. ¿Quién está representando los diversos bustos que se nos presentan con un nombre adjunto? ¿Cómo se identificaron? ¿Por qué se presentan como auténticos? Pues bien, aquí lo dejamos y ya los estaré viendo luego en otro tema para ponernos a pensar sobre las cosas de nuestro pasado. Me despido, pero recuerden, los veo más adelante con más información. Hasta luego.